Bienvenidos a esta serie de videos en farmacología. En este video revisaremos cuál es la definición de farmacodinámica y cuáles son los elementos generales que permiten la interacción entre un ligando y su receptor. La farmacodinámica, en términos sencillos, es lo que el fármaco le hace al receptor. Casi siempre nos permite entender cuál es el mecanismo de acción del fármaco y nos habla de cuáles son las acciones del principio activo en diferentes blancos celulares, recordando que estos pueden incluir la modulación de receptores, transportadores, canales o enzimas, pero también incluye la interacción de algunos medicamentos con algunas biomoléculas. Acá es importante que recordemos que las concentraciones del fármaco se relacionan con la magnitud de un efecto o la toxicidad de un fármaco, y por eso al final de los videos revisaremos qué es la ventana terapéutica. Acá los invito a pensar brevemente con qué probabilidad un fármaco o ligando puede cambiar el estado de un fenómeno biológico. Esta pregunta tiene una respuesta compleja, que depende de la presencia del ligando y su receptor, las concentraciones de los ligandos, receptores y de los componentes de una vía de señalización, además de la actividad de cada una de estas moléculas. En esta foto les presento un grupo de células que están en un cultivo. En este caso son macrófagos que han sido expuestos a hierro y al lipopolisacárido. Y les presento esta foto para que recordemos cómo constantemente las células están siendo expuestas a diferentes elementos que pueden cambiar tanto en su medio interno como el medio externo. Las células, por lo tanto, deben percibir señales que de nuevo pueden venir del exterior o de su interior, censarlas adecuadamente y comunicar el resultado de esa exploración al lugar correcto dentro de cada una de ellas, para finalmente responder de manera adecuada al estímulo. En este caso, esta gráfica nos muestra cómo un macrófago puede sensar el lipopolisacárido, interpretarlo a través de un receptor y luego articular esa señal con una serie de proteínas que hacen parte de una vía de señalización para que diferentes fenómenos biológicos cambien en su interior. ¿Cómo hace entonces un ligando para llegar a interactuar con su receptor? Para que entendamos las dinámicas entre una molécula y una célula, quiero que primero tengamos una idea de los tamaños de los que estamos hablando. Y para esto quiero que primero revisemos esta pregunta. ¿Cuál es la proporción entre el tamaño de una persona y una ciudad? Y les presento 4 ejemplos. Aquí tengo Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y Lima. En estos casos tomé una foto desde Google Maps y traté de tomar una medición amplia de cuál sería el eje largo de la ciudad, siempre tomando como referencia el norte y terminando en el sur. En este caso, el resultado de esta medición para Buenos Aires es cercana a 21 kilómetros, para Bogotá es 32 kilómetros, para Ciudad de México 47 kilómetros y para Lima alrededor de 53 kilómetros. Asumiendo que la altura promedio de una persona es de 1.7 metros, calculamos cuántas personas se requieren para cubrir la distancia que ya calculamos. En este caso necesitaríamos 2.353 personas para calcular esta distancia en Buenos Aires, 18.824 para cubrir la distancia en Bogotá, 27.647 para Ciudad de México o 31.176 para Lima. Esto nos permite entender qué tan pequeña es una persona en proporción a la ciudad. Ahora revisemos este mismo ejercicio, pero tomando en cuenta el tamaño de una molécula y el de una célula. Entonces, en este caso tenemos que el diámetro de un eritrocito es cercano a 7 micras, para leucocitos cercano a 12 micras, para células endoteliales está entre 50 y 70 micras y para un adipocito puede estar entre 50 y 100 micras. Y aquí vamos a asumir el tamaño de una aspirina, que mide cerca de 0.5 a 1 nanómetro. Muchas pequeñas moléculas que son utilizadas como fármacos tienen tamaños que están entre 1 y 5 nanómetros. Acá vamos a utilizar la aspirina. Entonces, el resultado de este ejercicio nos muestra que más o menos se requieren 14.000 moléculas de aspirina para cubrir el diámetro de un eritrocito, 24.000 para cubrir el diámetro de un leucocito, 100.000 para cubrir la distancia larga o el ancho de una célula endotelial y cerca de 200.000 para cubrir el diámetro de un adipocito.
Entonces ahora tenemos una mejor referencia de qué tan pequeñas son estas moléculas en comparación con el tamaño de una célula. Este es un buen momento para que consideremos cómo llegan las moléculas a su receptor. En general, las moléculas del fármaco van a estar disueltas en un medio y por lo tanto para que lleguen de un punto A un punto B dependen de la fluidez de ese medio, pero además las moléculas dentro de las diferentes soluciones tienen algo que llamamos movimiento browniano y es que ellas se están moviendo de esta manera, es un movimiento aleatorio. Ustedes se dan cuenta que acá seguir el movimiento de cada partícula es difícil, por lo tanto hay 4 partículas cuyas trayectorias se están siguiendo y son esos trazos azules que se ven en la gráfica. Y ven como cada una de ellas tiene un patrón de movimiento diferente. En algunos es más alargado, otras se quedan con un movimiento que se concentra principalmente en un área. Para interpretar cuál es la probabilidad de interacción entre una molécula y un posible receptor, debemos tener en cuenta las características del medio, la concentración de la sustancia y la concentración de los receptores. Vamos a regresar al ejemplo de la ciudad e imaginemos por un momento que para que un fenómeno X se dé, sería necesario que una persona representada por uno de estos puntos rojos visite una puerta específica en un parque. Seleccionemos este parque, imaginemos que dentro de ese parque hay una puerta que tiene que ser visitada por un punto rojo. Cada uno de estos puntos ustedes ven que se está moviendo de forma aleatoria, en algo que podríamos decir es parecido al movimiento browniano. Y noten que como por mucho tiempo ninguno de los puntos rojos está visitando este parque específico. Por lo tanto, la probabilidad de que sea el fenómeno que estaba buscando es bastante baja. Ahora preguntémonos qué tan fácil es que una molécula encuentre a su receptor. Entonces tenemos aquí la caricatura de una célula que expresa 4 receptores diferentes y tenemos multitud de puntos que pueden representar los fármacos o ligandos que están en el medio que rodea a esta célula. E imaginémonos que para que un fenómeno se dé, un punto rojo tiene que visitar a este receptor. Notemos cómo ese evento, aunque puede ocurrir, ocurre de manera bastante esporádica. Entonces, para que un ligando encuentre su receptor, es importante que tengamos en cuenta la concentración de receptores y de ligandos. A mayor número de receptores, existe una mayor probabilidad de encuentro. Esto puede aumentar la sensibilidad de la célula a pequeños estímulos. Y aquí también nos acercamos a un concepto que es el de los receptores de reserva. Una célula puede llegar a expresar más receptores de los que son necesarios para obtener el máximo de una respuesta posible, porque el tener receptores extra le permite aumentar su sensibilidad a una hormona o a un ligando que esté presente en el medio. También aquí podemos decir que a mayor concentración de ligando la célula se podría adaptar y requerir menos receptores. Y algunas de estas ideas se pueden relacionar con el concepto de la KD.